Buenas tardes. Bienvenidos a una jornada más de los Viernes Culturales de la Falange. Como siempre os informamos que la próxima será el viernes que viene, día 7 de abril, igual a las 8 de la tarde. Un libro de Carlos Paz, de la misma editorial que esta, titulado Entrevistas para comprender el problema de Oriente Medio. Luego me han dicho que los jueves, uno sí, otro no, el próximo sí, se graba aquí el programa de la hora del café de la Falange. El que quiera venir como público, a verlo como público calladito, no como público follonero y liándola. Podéis venir, Nacho, que es el director del programa, os invita, y ya sabéis, empieza a las 6, ¿no, Nacho? O sea, este jueves a las 6 de la tarde, el que quiera venir, aquí puede oír y ver a los invitados y estar como en su casa, y espero que en su casa esté callado también. Bueno, os he anunciado el libro del próximo viernes. El mes que viene va a ser un poco atípico porque empezamos con una conferencia, el siguiente, el Viernes Santo, no hay nada, el otro tenemos otra conferencia programada que ya la anunciaremos en otro momento, y acabamos el día 28 sin conferencia porque es víspera de un puente del 1 y el 2 de mayo, que no va a haber casi nadie en Madrid. Tampoco va a salir el sindicato por una sencilla razón: la gente está bastante trabajada, algunos están bastante en el hilo de la libertad o no, y no sea que cualquier tontería de nada, como casi siempre intervienen los mismos, no queremos que se vayan a la cárcel antes de lo previsto. Bueno, también mañana hay una mesa informativa en Talavera de la Reina, mañana sábado 1 de abril a las 12 horas, de 12 a 14:30, en la calle San Francisco, al lado de la iglesia. Normalmente suelen ir 10 o 12 camaradas, pero se ha levantado una polvareda porque vamos los falangistas allí. Os lo comentamos por si alguien quiere ir, siempre será bienvenido a la mesa, y sobre todo si el que se anima tiene coche y tiene plazas, que se lo digan a otros que a lo mejor quieren ir y por no tener el vehículo pues se quedan aquí en Madrid. Bueno, y pasamos al día de hoy. Editorial Esparta. Es el segundo libro que lleva el mismo título. De cada 4 cayeron 3. Se trata de los falangistas asesinados hasta el 18 de julio de 1936, sobre todo en la época del Frente Popular. Se hizo una primera edición bastante completa, pero han ido averiguando y se ha ampliado. El libro es muy diferente. Hombre, lo que es historia escrito en el otro es la misma historia aquí, no se va a inventar. Pero ha sido ampliado no solamente con referencias de asesinados, sino también de hechos y de documentos. El libro está escrito por Cristóbal Córdoba. Es un hombre que se llama Córdoba y vive en Córdoba. Entonces no ha podido venir, pero su editor y un experto, que es Enrique Uribe, y un experto como es nuestro camarada Eduardo Núñez, que les solemos tener aquí como mínimo 2 veces o 3 por curso de conferenciante, seguro que lo van a poner bastante interesante. El precio en la calle son 25 euros, pero nos hacen un cariñito y nos rebajan 5, o sea, 20 euros. Os animo para que lógicamente lo compréis, además de la mesa que se está postulando por las víctimas de Blanquerna, porque en Blanquerna ha habido víctimas que son nuestros camaradas, los otros son los gorrones. Y bueno, pues después de esto, Enrique presenta el libro. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, a ti, Carlos, al jefe nacional, a Manuel Andrino, por permitirnos presentar este libro por segunda vez, porque la primera edición también se presentó aquí. Este libro tuvo una primera edición en el año 2011 y el autor ha seguido investigando durante estos 6 años en algunos asuntos controvertidos, y esta edición tiene cerca de 100 páginas más respecto a la otra, en un formato además mayor, con mayor documentación fotográfica y a todo lo que él ha ido avanzando hasta ahora, porque él sigue investigando y desentrañando algunos misterios sobre algunos falangistas reales o supuestos, si fueron o no asesinados y si eran falangistas o no. Él no ha podido venir y me ha dejado un texto escrito que es el que os voy a leer yo a continuación en su nombre, porque él por motivos de trabajo está muy liado y le es imposible asistir. Buenas tardes. En primer lugar, he de disculparme por no poder estar presente en la presentación de esta segunda edición de mi libro. Razones de índole profesional me lo impiden,
pues me encuentro fuera de España, concretamente en Roussillon, Francia, abordando un importante proyecto. Tanto la editorial como yo mismo hemos tratado de encontrar una fecha que hiciera posible mi asistencia, pero nos ha sido imposible. Dicho esto, pasemos al meollo de la cuestión. Dos asuntos primordiales son los que se nos presentan. ¿Por qué era necesario lanzar una nueva edición de cada 4 cayeron 3? ¿Y qué novedades podemos destacar sobre la primera edición? De fácil respuesta son ambas cuestiones. La primera edición de cada 4 cayeron 3, ya lo reflejo en esta edición, nacía con el firme propósito y la promesa de seguir investigando, porque para mí la historia de esta centuria de caídos falangistas no estaba cerrada. Aún quedaban algunos flecos sueltos que había que descubrir, tales como cuáles eran sus nombres, en aquellos casos en los que existían dudas, poner imagen a los rostros de los que no se les habían puesto, hacer una pequeña reseña de sus servicios a la causa de la falange. Pero sobre todo tenía que descubrir la verdad de unos hechos que aún me tienen intrigado. La de aquellos 4 obreros falangistas que, según refiere de la Vega Gonzalo en su libro Aniquilar la Falange, fueron asesinados el 6 de marzo de 1936 en Ares, investigación en la que muy poco he podido avanzar y que se ha convertido en una particular obsesión y a la que hemos añadido una nueva, la de otro joven seguista, del que también desconocemos su identidad y que, según el intrincado y muchas veces incierto mundo de Internet, también cayó asesinado en la misma fecha. Recién constituida Ediciones Esparta, le comenté a Enrique Uribe que había hecho algunos progresos en mis investigaciones sobre la centuria de falangistas que cayeron asesinados en la época de la Segunda República. Testigos de aquella conversación fueron Salvador Ceprián y José Luis Jerez. Con gran entusiasmo, Enrique me ofreció la posibilidad de lanzar una nueva edición corregida y aumentada, que es lo que hoy presentamos aquí. La labor de investigación se ha centrado sobre todo en la prensa del movimiento nacional, gracias a la cual hemos podido corregir algunos datos, añadir algunas fotos que no teníamos y conocer algunos detalles de los que no teníamos constancia. Y también hemos mejorado la portada, mucho más lograda que la anterior. Pero esta edición nace con idéntica promesa. Seguiremos investigando, porque para mí este estudio nunca estará concluido, sobre todo mientras desconozcamos esas 2 obsesiones a las que me refería antes. Se lo merecen, es un compromiso con la historia, con ellos y con la falange. Ningún caído debe ser olvidado. A todos y cada uno de ellos les debemos los tributos de la lealtad a su memoria y la vigencia de nuestro pensamiento revolucionario. Ya lo expresaba el 30 de abril de 1935 el jefe local del SEO en Irún, Fernando León y Alcayaga, en el número 4 de la revista AZ, a los mártires de la causa española. No puedo menos de rendir honores a nuestra juventud caída, a los héroes y mártires de la causa verdaderamente española, ya que ellos nos señalaron el camino erizado de espinas y sin sabores por donde hemos de guiar nuestros pasos, si queremos que estos nos conduzcan al amanecer dichoso de nuestra amada España. Ellos se sacrificaron por su patria y por nosotros, dejaron de un lado su bienestar y sus familias, salieron a luchar por el bienestar de todos y cayeron en la lucha sonrientes, cara al cielo, sin un átomo de rencor para sus asesinos, como solamente se muere en nuestras filas. Camaradas que nos dejanteis para siempre, no os olvidamos, no, siempre os tenemos presentes, no temáis, la semilla tan generosamente regada con vuestra sangre crece vigorosa, ha florecido espléndidamente y marcha derecha por el camino que vosotros le marcasteis. Camaradas, vuestros os llamamos, y como tales hemos recogido la herencia que nos dejasteis, valor y heroísmo, y el valor y el heroísmo no nos faltarán para la salvación de España. Con esta mi pobre pluma quiero rendiros hoy mi humilde homenaje, y uno al vuestro mi grito de ¡Arriba España!, que quiera Dios que lo grite con la misma dignidad con que vosotros supisteis hacerlo. Mártires de la causa española, presentes. Sin más, gracias por vuestra asistencia. Y ahora hablará Eduardo, que hará de presentador del libro. Bueno, pues buenas tardes y gracias una vez más por la invitación. Gracias por la invitación una vez más a la Falange, gracias a Carlos y a Manuel Andrino, por supuesto. Bueno, estaba previsto que viniera Salvador Ceprián, no ha podido y bueno, pues me pidió Enrique que le sustituyera y por supuesto encantado, ¿no?
Es un honor presentar este libro porque la verdad es que es un libro magnífico. Este libro es la historia de la Falange heroica y conviene recordar que la historia de la Falange es heroica. Entonces lo que pretende este libro es justamente eso, ¿no? Es verdad que cuando se habla mucho de los caídos, pues se corre el riesgo de caer un poco en la nostalgia y en convertirnos en unos nostálgicos, ¿no? Pero, y seguramente también es verdad que el mejor homenaje que se le puede hacer a todos estos muertos por la Falange y por España es ser hombres de nuestro tiempo, como ellos lo fueron en su tiempo, ¿no? Pero sería inmoral olvidar el ejemplo que dejaron ellos, porque la Falange no sería lo mismo si no fuera porque está regada con la sangre de todos los que dieron su vida generosamente por sus ideas, ¿no? Y además es muy oportuno recordar cómo la historia ha sido manipulada, y a eso es a lo que me voy a referir. Quiero empezar la conferencia, la presentación del libro, trataré de no alargarme mucho, recordando que hoy es el 23 aniversario de la muerte de León Degrelle, el líder rexista belga, que además fue miembro de vieja guardia de la Falange y el carnet número 1 de la Falange Exterior. A pesar de que no se conocieron personalmente León Degrelle y José Antonio, era, según cuenta él mismo en sus memorias, carnet número 1 de la Falange Exterior y miembro de la vieja guardia, que como sabéis se daba a los que tenían una afiliación anterior a febrero del 36 y en su carnet de vieja guardia venía como año de afiliación 1934. Hoy falleció hace 23 años y yo creo que es oportuno recordarlo. Bien, como estamos imbuidos ahora mismo por lo de la ley de la memoria histórica y lo de la famosa Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en este tema, pues conviene recordar algunos conceptos básicos para empezar. Por ejemplo, lo que es la historia, que son los hechos. La historia son los hechos históricos, valga la redundancia, los hechos civilizadores, la historia de las civilizaciones. Luego hay otra idea que es la de la intrahistoria, como decía Unamuno, que es el que hablaba de la intrahistoria, que se refiere a los hechos cotidianos, a los hechos personales que hacen también la historia, pero que no son grandes acontecimientos históricos. Es la vida cotidiana de todas las personas que forman parte de un momento histórico, ¿no? Y ahora viene el concepto actual de memoria histórica, que no es más que un fraude. La ley de la memoria histórica es la ley de un fraude histórico, es decir, es la distorsión de los hechos históricos con una finalidad política. Eso es, a grandes rasgos, la memoria histórica. Es decir, utilizar la historia como un instrumento con un fin político. Por lo tanto, ya no es necesario probar las afirmaciones con la realidad, que es lo que se hace en historia. Cuando alguien hace una afirmación hay que probarla, y además probarla con la realidad. Pero ya no hace falta, porque como lo que se pretende es un fin político, pues no hay que probar nada. Es decir, la voluntad ideológica se sobrepone a la realidad histórica, y en eso estamos hoy, ¿no? De cada 4 cayeron 3, el libro que se presenta hoy es intrahistoria, porque describe los hechos personales de quienes formaron la Falange y la persecución política que sufrieron, y también es historia, porque describen los hechos que en parte conformaron una de las causas de lo que sería después el desencadenamiento de la guerra civil, ¿no? Hay un punto importante, porque esto trata de la historia heroica de la Falange, como decía, que es el de la acción política y la violencia en José Antonio, ¿no? Para José Antonio la violencia no es una forma de ejercitar la acción política, puede ser un momento en la dialéctica histórica, un instrumento de la acción política en un momento determinado, pero no la forma de ejercitar la acción política. La famosísima frase sacada de contexto del discurso fundacional en el Teatro de la Comedia, de que no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la patria, digo que es una frase sacada de contexto porque previamente decía que bien está la dialéctica como instrumento para el entendimiento humano. Claro, si tú esa parte la quitas, pues lo que queda pues da una imagen de un José Antonio violento, una especie de pistolero, y convierte a la Falange pues, en lo que piensa mucha gente, que fue una organización criminal, ¿no? Esto, evidentemente, es una manipulación porque es una frase sacada de contexto, pero ha servido también para ocultar cómo los que realmente entendían la violencia como instrumento político fueron en aquel entonces las organizaciones marxistas, que fueron las pioneras en la utilización de la violencia como forma de la acción política, lo cual derivaba teóricamente de la dialéctica marxista de la lucha de clases y de la teoría del materialismo histórico en el proceso de transformación política, económica y social de la sociedad, ¿no?
hay un teórico de este tema, que es George Sorel, que tiene un libro que es un clásico, Reflexiones sobre la violencia, un libro que es de los más importantes para conocer, porque además él influyó tanto en Lenin como en Mussolini y hace un estudio de lo que es una teorización de la violencia en la política, ¿no? Bueno, de acuerdo, si hay alguien que no lo sabe, es un hombre que proviene del anarquismo, Sí. George Sorel. Es el padre del sindicalismo revolucionario, efectivamente, ¿no? Entonces inspiró tanto al fascismo italiano como también al otro lado, ¿no? Decía eso, que la dialéctica marxista, la lucha de clases, es un instrumento de la acción política. Y en la época de la falange histórica, el PSOE, que entonces era un partido marxista, después dejó de serlo, pero entonces lo era, tenía unos presupuestos ideológicos que derivaban del marxismo, ¿no? Y por lo tanto entendía la violencia como la dialéctica marxista. De ahí la famosa huelga general revolucionaria, que sustanciaba la revolución soviética de 1917, de la que ahora se conmemora el centenario, y luego el hecho de la sublevación de la Revolución de Asturias de octubre del 34 durante la República. Pero esta violencia del socialismo marxista había tenido antecedentes. Por ejemplo, el movimiento huelguista a través de huelgas salvajes y políticas. No hablo de huelgas justas, que también las había, sino de huelgas políticas y salvajes, ¿no? Y luego la persecución contra la Iglesia Católica, la quema de iglesias, que ya sabéis, al mes de proclamarse la República, y la persecución de sus miembros, lo cual fue un auténtico genocidio, que se llevó a cabo ya en la guerra de una forma mucho más extensa, y también la persecución de la falange por oponerse a sus designios, ¿no? Entonces, la violencia revolucionaria se acentúa después, tras el fracaso de la Revolución de Octubre del 34, y por la impunidad con la que quedan los máximos dirigentes socialistas de entonces, ¿no? Esto también aviva la violencia, y por supuesto luego más con la victoria del Frente Popular en las elecciones, que como bien sabéis también fue un fraude, ¿no? Volviendo a la teorización de la violencia, se podía analizar como un instrumento de la acción política, como una réplica o respuesta a la violencia, o también como un momento de la dialéctica política o como acción política. Como respuesta o réplica a otra violencia, se esgrime como medio de autodefensa ante la beligerancia del adversario político, y en el caso de José Antonio, bueno, pues incluye un añadido que es la defensa de unos bienes morales superiores, ¿no? Así como la propia integridad física ante la defensa de lo que era la planificación sistemática de la eliminación política por parte de los adversarios, ¿no? Luego, como momento de la dialéctica política, es una forma temporal a lo largo de un proceso político y en un conflicto abierto y generalizado, como fue después el de la guerra, marcado por el enfrentamiento directo con el adversario político, sin posibilidad de elección de otra fórmula de acción política distinta. Es decir, cuando no te dejan opción a otra forma de respuesta ante lo que es un ataque y una persecución, pues no te queda más que eso. Y como conflicto indiscriminado y desenvolvimiento de la acción política sin perder la finalidad de la misión histórica de la acción política, que eso era fundamental también, ¿no? Y luego, como instrumento de la acción política, la violencia se produce con un fin concreto de la acción política, pero José Antonio lo somete a la exigencia de una legitimidad en cuanto a la defensa de esos bienes morales que comentaba, bienes morales superiores, como última ratio o último recurso para defenderlos. Entonces, él participa en estos tres puntos que comentaba, y el conflicto abierto y generalizado, que era el de la guerra, sin perder de vista el destino histórico de la acción política, no es otro que el de la consecución de la Revolución Nacional Sindicalista. Los valores morales superiores a los que hacía referencia José Antonio, como bien sabéis, eran, entre otros, la patria y la justicia, como él mismo recalcó, y la réplica también a la persecución sistemática y criminal que se había desencadenado contra la falange. Respecto a este tema de la violencia, voy a citar a José Antonio en cuanto a lo que opina sobre la violencia. Dice José Antonio que la violencia no es censurable automáticamente, lo es cuando se emplea contra la justicia. Pero hasta Santo Tomás, decía, en casos extremos admitía la rebelión contra el tirano. Así pues, el uso de la violencia contra una secta triunfante, sembradora de la discordia, negadora de la continuidad nacional y obedeciente a consignas extrañas, Internacional de Ámsterdam, masonería, etc., es lícita. La violencia puede ser lícita cuando se emplee por un ideal que la justifique. La razón, la justicia y la patria serán defendidas por la violencia cuando por la violencia o por desidia se las ataque. Este concepto de la violencia de José Antonio es muy parecido
como vais a ver, al que tenía también Mussolini. Porque, citando a Mussolini, decía, la violencia no es moral, es a veces moral. Es decir, no se justifica una violencia gratuita, ¿no? Dice Mussolini, no miramos a la violencia como un sistema, o peor todavía, como una estética. Somos violentos cuantas veces sea necesario serlo. Pero declaro inmediatamente que es preciso conservar en la violencia necesaria del fascismo una línea, un estilo netamente aristocrático, o si lo preferís, quirúrgico. El fascismo ha respondido con la violencia a la violencia de los otros. Esta es la verdad, una verdad que no puede ser ocultada. Fijaos cómo se parece esa frase de Mussolini a esta de José Antonio cuando dice la razón, la justicia y la patria serán defendidas por la violencia cuando por la violencia se les ataque. Es decir, es una idea muy similar, ¿no? Luego está en la Falange la idea de la política como servicio, es decir, la política entendida como actividad pública al considerarla como una labor superior de servicio a la comunidad política. Este servicio a la comunidad y al destino histórico que corresponde a la comunidad política que conforma España. Este concepto de destino, definido políticamente por el nacionalsindicalismo como la proyección vital, política e histórica de España, le da un carácter trascendente, un carácter de trascendencia, superadora de las realidades personales y colectivas cotidianas, de eso que llamábamos la intrahistoria. Y en este sentido, el concepto, por ejemplo, por hacer una comparativa, el liberalismo considera la política como un sistema de fuerzas, igual que la oferta y la demanda en la economía, pues en política pues, también hay un sistema de fuerzas políticas que dirimen el pluralismo ideológico de la sociedad para alcanzar y después ejercer el poder. Así, el pluralismo ideológico deriva de la libertad de pensamiento y de la libertad de asociación, expresión pública de la soberanía a elección de los representantes políticos libremente elegidos por el sufragio universal. Esa es la idea del liberalismo. La idea del marxismo se reduce a la dialéctica social que genera la lucha de clases entre la clase dominante, que es la burguesía, y la clase dominada o explotada, que es el proletariado, que debe de desembocar en la dictadura del proletariado previa a la constitución de un Estado socialista, mediante la transformación de las estructuras económicas y sociales del Estado liberal, que acaben con las situaciones de privilegio de la burguesía y de explotación social y que instituyan una nueva sociedad igualitaria, sin clases y marcada por los derechos sociales. Bueno, esa es la teoría, ¿no? Bien, el nacionalsindicalismo entiende que la política debe estar dirigida a la consecución tanto de un destino trascendente, no solamente inmanente, sino trascendente, que como hombre posee cada miembro de la sociedad, como también del destino histórico de la comunidad política a la que como miembro activo de ella pertenece. Eso parte de una idea del hombre que tiene el nacionalsindicalismo como ser trascendente, espiritual, no solamente pues eso, un ser vivo, consciente de la naturaleza humana y del destino personal histórico que tiene, con independencia de la condición individual del hombre y como de la condición de miembro de la colectividad. Es el hombre portador de valores eternos, que decía José Antonio, un ser trascendente, por lo tanto, espiritual e histórico, responsable de su propio destino. En este sentido, también en cuanto al hombre, dice José Antonio que cuando el mundo se desquicia, no se pueden remediar con parches técnicos. Necesita todo un nuevo orden. Y este nuevo orden ha de arrancar del individuo, o sea, de la persona. Óiganlo los que nos acusan de profesar el panteísmo estatal. Nosotros consideramos al individuo como unidad fundamental porque este es el sentido de España que siempre ha considerado al hombre como portador de valores eternos. El hombre tiene que ser libre, pero no existe libertad sino dentro de un orden. Falange considera al hombre como conjunto de un cuerpo y un alma, es decir, como capaz de un destino eterno. Para nadie la libertad de perturbar, de envenenar, de azuzar pasiones, de socavar los cimientos de toda duradera organización política. Estos fundamentos son la autoridad, la jerarquía y el orden. Sobre el hombre, dice Mussolini, lo cito porque creo que es importante hacer la comparativa, igual que habla del liberalismo y del marxismo y de la Falange, la idea del hombre que tiene Mussolini es la siguiente. El hombre, dice Mussolini, es un individuo que es nación y patria, una ley moral que une a los individuos y a las generaciones en una tradición y en una misión, suprimiendo el instinto de la vida limitada al círculo estrecho del placer para instaurar en el deber una vida superior, liberándola a los límites del tiempo y del espacio, una vida en la que el individuo, por su propia abnegación, realiza esta existencia completamente espiritual que forma su valor como hombre. El individuo en el estado fascista no es anulado, sino más bien multiplicado, al igual que en un regimiento un soldado no es disminuido, sino multiplicado por el número de sus compañeros de armas.
El Estado fascista organiza la nación, pero deja sin embargo a los individuos un margen suficiente y ha limitado las libertades inútiles o perjudiciales, pero ha conservado las libertades esenciales. Como veis, la idea del hombre que tenía Mussolini no es muy diferente de la que tenía José Antonio, pese a lo que digan algunos, ¿no? Porque también se han basado un poco en esto para hacer supuestas diferencias ideológicas insalvables. Entonces, el prototipo de hombre político, para el liberalismo es el representante político, para el socialismo marxista pues sería el revolucionario como ellos lo entienden, y ambos se sirven de la comunidad, ambos se sirven del pueblo. La representación política como depositario de la soberanía, o, en el caso del liberalismo, o en el caso del marxismo, como miembro de la dirección revolucionaria del proletariado. Mientras que el nacionalsindicalismo se constituye en servidor de la comunidad política al servir al destino trascendente, histórico y personal de los miembros de la comunidad. Es decir, la política como servicio, no para servirse del pueblo, sino para servir al pueblo. Esta concepción de servicio, que es fundamental en la Falange, predetermina la figura del político como destinatario de una misión política, histórica y trascendente, y de ahí la actitud y el estilo. Es decir, es una vocación que es similar a la devoción religiosa de la fe o a la entrega del militar a una disciplina castrense, ¿no? Por lo que supone de entrega y de sacrificio personal para la comunidad. Entonces, como veis, la idea es completamente diferente del liberalismo y del marxismo. El estilo político de la Falange también tiene importancia porque de ahí derivan sus valores, es por lo tanto diferente al resto de las organizaciones políticas porque la Falange se concibe como una milicia. José Antonio dice que la vida es milicia y que la vida no merece la pena de ser vivida si no es al servicio de una empresa grande. Es decir, una empresa grande, él se refería a un destino histórico al que se someten todos los demás quehaceres y lo concibe pues, como la unidad de la patria y el destino histórico que le corresponde. Por lo tanto, las virtudes del servicio y del sacrificio personal a favor de la patria y de la justicia, con un sentido ascético y de sacrificio, es fundamental en la ideología de la Falange. Hay una frase de José Antonio que es esencial. Dice, queremos para toda la existencia española, para toda la existencia de nuestra Falange, un sentido de servicio y sacrificio. Esto es una de las columnas del pensamiento de José Antonio, el sentido de servicio y de sacrificio. Por lo tanto, los principios esenciales de la milicia, así entendidas, serían la hermandad en lo social, el patriotismo en lo político y la tradición en lo histórico. La milicia, la Falange, realmente cuando se crea la Falange como formación política, en ese momento no tenía una milicia. Pero, ante la persecución a la que fue sometida, pues tuvo que constituir una milicia. O sea, no estaba, digamos, en el ADN de la Falange, cuando se fundó, el crear una milicia, pero, como digo, ante esa persecución, pues lógicamente había que defenderse y por eso se constituyó una milicia para rechazar la violencia del adversario y organizarse pues, como una estructura de apoyo a las labores de difusión ideológica y de propaganda política. Y esa milicia fue la primera línea. La persecución era además sistemática en la época del 31 al 36, porque se trataba de un proceso de eliminación selectiva de la militancia falangista y de la eliminación sistemática del movimiento como tal, reduciéndolo a la clandestinidad, cosa que al final se hizo. Julio Ruiz de Alda, capitán de artillería y aviador militar retirado y miembro del triunvirato político de Falange, fue el responsable del encuadramiento y de la formación de la juventud. Julio Ruiz de Alda, en el segundo número de No Importa, tiene un artículo, no está firmado porque lógicamente es una publicación clandestina y los artículos no se firmaban, que se titula Justificación de la violencia. Si leéis ese artículo de Julio Ruiz de Alda, pues justifica la violencia, claro, pero lo hace en el momento en el que lo hace. Él está en la cárcel Modelo y la Falange estaba perseguida de una forma absolutamente brutal. Pero conviene leerlo para darse cuenta de lo que decía, que no es una defensa de la violencia gratuita, de la violencia por la violencia o por el gusto por la violencia, sino como autodefensa fundamentalmente, ¿no? Bien, este conjunto de jóvenes de la Falange van a ser quienes vengan a constituir la primera línea y el primer responsable de esta milicia será el comandante retirado Luis Arredondo. Después estaban el teniente coronel Ricardo Rada y el coronel Román Aiza. Y Juan Antonio Ansaldo, que era oficial de aviación, también. Luego surgieron las primeras disputas internas dentro de Falange, entre José Antonio y Juan Antonio Ansaldo, que sabéis que era monárquico, y que acabó siendo expulsado de la Falange
porque era uno de los que más insistía en la venganza de cada uno de los caídos que sufría la Falange, ¿no? A lo que, como bien sabéis, José Antonio siempre se opuso hasta que ya no le quedó más remedio, porque ya estaba toda la organización en contra de él, de decir que, bueno, pues que ya no se podía aguantar más, ¿no? La mística es otra de los elementos fundamentales en la ideología falangista, a diferencia de cualquier otra ideología política. Y por eso la denominación de los caídos tiene que ver mucho más con la mística que no con una ideología política. La mística en la Falange es esencial. El día que se pierda, pues, no será la Falange, será otra cosa, ¿no? La organización de la milicia de primera línea tenía una estructura que era el elemento, que estaba formado por 3 miembros, luego la escuadra, que estaba compuesta por 3 elementos más un jefe y el subjefe, luego estaba la Falange, constituida por 3 escuadras y sus respectivos mandos, y por último la centuria, que estaba estructurada por 3 falanges y sus responsables. Había un reglamento de funcionamiento interno, también se creó un reglamento de recompensas, y tras el primer Consejo Nacional de Falange se dota de uniformidad y con la camisa azul, y luego pues, con un himno de la organización, que es el Cara al Sol, hasta diciembre del 35, y que se entonó públicamente por primera vez en los actos electorales del 2 de febrero del 36 en los cines Europa y Padilla de Madrid. Luego está otro capítulo importante, que es el de la Palma de Plata. Ángel Alcázar de Velasco es el primer condecorado de la primera línea de Madrid. Luego también se le dio a Leopoldo Panizo y Juan Francisco Yela Utrilla por la Revolución de Octubre del 34, a Sancho Dávila, Narciso Perales, Martín Ruiz Aranero y Eduardo Rivas López por la actuación desarrollada en el pueblo de Aznalcóllar en labores de propaganda, y a la primera línea de Madrid por todos los servicios prestados a la organización. Y vamos finalmente ya con lo que son los caídos propiamente dichos, ¿no? El primer caído, como bien sabéis, no, evidentemente no lo vamos a citar porque están en el libro, pero sí recordar que el primero fue José Ruiz de la Hermosa, que cayó asesinado el 2 de noviembre de 1933, a los pocos días de la fundación de la Falange. No estaba afiliado a la Falange, parece ser que venía de las Hons, y fue asesinado en Daimiel, que es de donde él era, ¿no? Y fue a los poquitos días, porque estuvo en el Teatro de la Comedia, vino a Madrid y estuvo en el Teatro de la Comedia, y el 2 de noviembre del 33 es asesinado en Daimiel José Ruiz de la Hermosa. Hasta el asesinato de Juan Cuéllar, que es el 10 de junio del 34, desde que he mencionado a José Ruiz de la Hermosa hasta Juan Cuéllar, fueron asesinados 13 falangistas. Entre los más conocidos, Juan Jara, Francisco de Paula Sampol, Matías Montero, Ángel Montesinos, Jesús Hernández y Juan Cuéllar, ¿no? Hasta Juan Cuéllar, en junio del 34, como digo, fueron 13 asesinados. Francisco de Paula Sampol es asesinado en enero del 34, un mes antes que Matías Montero, y en ese momento, recordar una anécdota, que cuando matan no, quiero que recordar que tampoco estaba afiliado a Falange, pero le matan porque él compra un periódico de fe, donde estaba el Teatro de Alcázar, en la calle Alcalá, y como le vieron que había comprado el número 2, creo que era el número 2 de fe, que había salido entonces, le siguen y le disparan por la espalda y le asesinan, ¿no? Cuando matan a Francisco de Paula Sampol, lógicamente la Falange estaba pidiendo venganza, y José Antonio dijo una frase muy famosa, que fue la de el que quiera vengar a Sampol tiene un método: salir a la calle a vender el periódico Fe. Esa fue la respuesta de José Antonio, ¿no? en ese caso. Luego, claro, fue ya con la muerte de Matías Montero, que coincidió con una montería en la que estaba José Antonio, cuando él dijo aquella famosa frase de que es el último acto frívolo de mi vida, y a partir de entonces ya se tomaron medidas, pues lógicamente mucho más drásticas en cuanto ya a la respuesta, ¿no? Porque realmente la organización estaba ya, que no podía ya resistir más estas continuas provocaciones, que además fueron injustamente burladas por la derecha, cuando las siglas de FE las comparaban con franciscanismo español o con funeraria española, ¿no? Entonces, bueno, pues era una auténtica burla muy cruel por parte de la derecha de esta actitud de José Antonio de no querer vengarse, de limitarse a enterrar a los muertos y no querer vengarlos, ¿no? Con el triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero del 36, a partir de ahí, son asesinados 16 falangistas. A partir del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero del 36,
entre ellos José Urragoñi y Ramón Faisán, que son citados en el No Importa, sin computar los 4 falangistas de Ares que tú mencionabas también, ¿no? Y desde el 14 de marzo del 36 hasta el 17 de julio del 36, 53 asesinados de la Falange. Cuenta, por favor, un poco, Eduardo, que entre los caídos, en nuestras filas, había hombres negros. Sí, para Ramón Faisán Faisán. y Pereira. Para mucha gente que está bastante despistado, sí, con la ideología. Es cierto, sí, Ramón Faisán le llamaban Johnson, ¿no? Y fue asesinado en las obras estas de demolición de la antigua Plaza de Toros de Madrid, y con el que he mencionado, José Urragoñi, ¿no? Y él había sido el miembro de la Legión extranjera y le faltaba un brazo por acciones de guerra en las campañas de Marruecos. Había sido, creo que en Colombia, creo que era colombiano, y efectivamente sí, así es. Esa es la verdad. Es curioso porque cuando en la entrevista que le hacen a José Antonio en junio del 36, que él ya está en la cárcel de Alicante, el periodista Ramón Blardoni, que actúa de enlace a Agustín Peláez para hacer, le manda un cuestionario y una serie de preguntas que él responde. Le pregunta, en junio del 36, el periodista textualmente, número de muertos y heridos que ha habido en los encuentros de afiliados a Fe de las Jons con los de distinta ideología. Y José Antonio responde, muertos 48, heridos alrededor de 500. Yo imagino que cuando José Antonio da esta respuesta se refiere a partir del momento en el que él fue detenido en marzo del 36, porque claro, el cómputo total que hay, que lo que hablaba yo con Enrique en este libro, sale por unos 100 aproximadamente caídos de la Falange antes de que empezara la guerra, en total, antes de la fundación de la Falange. En el libro del Madrid de la Falange, José Luis Jerez habla de un mínimo de 70 desde el 21 de octubre hasta el 18 de julio, pero se supera mucho con los que están aquí en este libro, que está por en torno a 100 muertos, asesinados de la Falange antes del 18 de julio, por lo tanto antes de la guerra, y lo cual desmiente completamente a la Falange como organización agresora, sino todo lo contrario. Fue una organización que fue absolutamente masacrada antes de que empezara la guerra, y le honra a José Antonio esa actitud de no querer nunca vengar a los muertos, hasta que evidentemente era ya imposible de no responder, ¿no? Y nada más, solamente quiero terminar con una frase del Frente de Juventudes como colofón a esta presentación del libro, que es vale quien sirve. Los que cayeron demostraron con su propia vida que ellos servían, y efectivamente vale quien sirve, y quien no sirve no vale en cuanto al servicio a los demás. El mayor servicio es entregar la vida. A nadie se le pide hoy entregar la vida, pero por lo menos un compromiso político con una idea que lo merece, yo creo que siempre será lo más honroso y la mejor forma, como decía al principio, de recordar a estos héroes de la Falange Española de las Jons. Muchas gracias. No te lo pregunto porque sí que vas a decir que sí, que admites preguntas, ¿no? Ah, bueno, claro. Entonces, a ver, ¿quién se anima a hacer alguna pregunta a Eduardo o a Enrique? Como queráis. A ver, como siempre tarda mucho en empezar el primero, luego ya... A ver, no me digas que... Venga, Jesús. Eduardo, quería en primer lugar felicitarte por tu exposición, porque en fin, nos has ilustrado muy bien sobre el carácter heroico, ¿no?, de estos camaradas nuestros del tiempo de la República que se jugaron todo, no solo la vida, o sea, la libertad, la vida y todo. Y entonces, en relación con lo que has dicho de que efectivamente desde el comienzo empezaron a ser masacrados, ¿no consideras que desde un punto de vista político se puede decir que al final acabaron ejerciendo la legítima defensa? Se puede decir, ¿no? Porque claro, si te están atacando, asesinando, ¿no?, y llega un momento en que no puedes quedarte de brazos cruzados, ¿no? Pero que es defendible, ya te digo, desde ese punto de vista jurídico, decir, oye, si a mí me atacan injustamente no tengo por qué estar dejándome asesinar o agredir o... en fin. Sí, sí. ¿No crees que...? Sí, ya digo, es que José Antonio, yo creo que llega un momento en el que o cambia de actitud o se lo comen, porque es que la organización no aguanta más. O sea, tuvo un problema muy serio con esto. Ya no solamente con Juan Antonio Saldo, como decía, sino que llega un momento que mira, esto no podemos seguir así, porque nos van a matar a todos. Y entonces, claro, llega un momento en el que evidentemente tiene que cambiar de actitud porque no le queda otra. Y así, claro,
José Antonio era José Antonio y ya sabemos que estaba muy por encima de cualquier persona por su talla moral fundamentalmente. Pues es una persona, pues eso, única en la historia. Yo no conozco a ningún político que tuviera esa actitud, ni de la República, ni de aquella época, quiero decir, ni de ninguna otra época. Ninguno, o sea, no, ninguno. De ninguna organización, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de ninguna. Ninguna. Luego encima los falangistas eran un objetivo fácil porque muchos vinieron, aunque no eran los medios de difusión de ahora y nadie se conocía, pero muchos vinieron de campos de la izquierda. Entonces los conocían porque habían estado con ellos y sabían cómo se las gastaban, y estos dijeron, como sé que voy a venir a por mí, yo también voy a ir a por ellos. El mismo Manuel Mateo estaba herido en un brazo, tenía que levantar el izquierdo para cantar el sol de un tiro, joder, o sea, Y el caso de José García Vara, que también comentamos en otra ocasión, ¿no? Que había sido de la UGT y le mataron sus antiguos UGTistas. Sí, por eso eran conocidísimos y iban a por él. Aparte ya de ser un odio político, era una venganza personal, claro. Venga, animaros. Yo quería incidir lo ha dicho de pasada Eduardo, en aquellos camaradas que fueron recompensados por José Antonio precisamente por defender a la República cuando los sucesos de Asturias. Eso a lo mejor es menos conocido, aquí hablamos siempre de la represalia, de García Vara, en fin, los que cayeron asesinados, Matías Montero y demás. Pero no hay que olvidar que aquellos camaradas murieron en defensa de la República, en defensa de la legalidad republicana en aquel octubre del año 34. Y por eso merecieron la mayor de las recompensas por parte del jefe nacional. Eso la gente lo desconoce o quiere desconocerlo. Así es, efectivamente es así. Y no fueron ni 8 ni 10, fueron decenas. Y en ese mismo caso, también es justo decirlo, Franco actúa en defensa de la República. Le llaman para intervenir y él hace eso, o sea, intervenía a favor de la legalidad de la República. Sí, en defensa de la República actuaron todos menos los republicanos. Sí, los frentes populistas de hoy día que dicen que era legal. Aparte que la República era una ilegalidad desde su principio, porque ya sabéis que la trajeron unas elecciones municipales, que nada podían cambiar un gobierno y mucho menos una forma de Estado, pero aún así se aguantó la gente. En 1934 hubo otro golpe de Estado y en 1936 el Frente Popular pegó otro golpe de Estado. O sea, paradójicamente la República la trajo la derecha, pues la trajo Luisito Alcalá Zamora y el general Berenguer, porque Alcalá Zamora era jefe de gobierno con Alfonso XIII y el general Berenguer era jefe del ejército con Alfonso XIII, o sea, más derecha no podía ser, y se la acabó el Frente Popular. Entonces las cosas haciendo trampas, como hoy se están editando bastantes libros de esta gente que mucho hablar de memoria histórica, pero tenían que aprender a leer antes de hablar, claro. Luego hay que decir una cosa que se me olvidó decir, la mayoría de los asesinatos de la Falange son por socialistas y gente del PSOE y del UGT, la inmensa mayoría. Y además, la inmensa mayoría... Muy comunistas, puros pistoleros, muy pocos. Es cierto, es cierto. Y tampoco... y apenas anarquistas. Apenas, no. O sea, la inmensa mayoría fueron del PSOE y de la UGT. Y en la inmensa mayoría de los casos, siempre asesinados por la espalda. O sea, además de asesinos cobardes. Porque encontronazos fueron las víctimas de encontronazos fueron los menos. La mayoría asesinados por la espalda, que era la forma como ellos lo hacían. Te iban siguiendo y cuando venía el momento oportuno te pegaban 5 tiros por la espalda y ya está. Así es como funcionaba la cosa. Hace poco oí decir a alguno en un programa de televisión que solamente un grupo como la Falange podía atentar contra un catedrático. Se refería a Jiménez Dicio. Efectivamente, se fueron contra él, se mató algo en la espalda, no él. Pero era un tío que salía, este hay que matarle por fascista, este hay que matarle por católico. O sea, si eso es hacer una cátedra, pues yo creo que algunos se examinaron y sacaron buena nota a su costa. Luego hay casos también que, por ejemplo, en la Guardia de Hierro rumana ocurría algo muy parecido. Muy parecido, muy parecido. O sea, lo mismo. Sí, sí. En cuanto a esto. Fueron paseados, Yo también quería hacer hincapié en lo que tú has comentado de la mística, de que hoy en día, bueno, hace tiempo ya que hay muchos falangistas, incluidos algunos grupos, muy estructurados que piensan que hay que olvidar esa mística precisamente, que hay que dejar un poco de lado a esos de cada 4 cayeron 3, por ejemplo, para ponerse al día y situarse en el ambiente político en el que nos movemos y demás. Y yo siempre he sido de la opinión de que si olvidamos lo que ellos hicieron, que para mí creo que era nuestro, y sigue siendo nuestro mayor patrimonio, es mejor cerrar el chiringuito y no sacarse y ya está. Si ellos entienden la política olvidando a nuestros caídos, olvidando aquella primera línea de la Falange que tú has mencionado de Madrid, a la milicia de Sevilla, a la milicia de Don Benito, por ejemplo, es mejor cerrar el chiringuito, montar otra cosa, y a Ciudadanos a Podemos y ya está. Hay otras siglas por ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo, lo he dicho. O sea, la Falange no es un partido más. O sea, si se pierde la mística y la ética y el estilo, que decía José Antonio que era esencial, bueno, es que el propio José Antonio lo dice, el día que se pierda el estilo, la Falange ha perdido su razón de ser.
su raíz, o sea, por lo tanto, es que no se puede concebir, porque no es un partido más. Entonces, el que piensa así, pues oye, que haga otro partido, pero que deje el nombre de la Falange, ¿no? Eso sería lo honesto, ¿no? ¿Alguien más? Yo solamente contar una anécdota que Venga. cuando habéis dicho que verdaderamente Falange sufrió una caza y captura. Entre ellos, bueno, mi tío, que era de los primeros de Falange, y resulta que, bueno, estuvo metido en la checa de Marqués de Cuba. Ahí mi otro tío, que era profesor de equitación en la Academia de Toledo, le tocó el 18 de julio aquí de vacaciones, y entonces le consiguió sacar de Marqués de Cubas, sin que previamente le llevaron a los muros de la casa de campo para fusilarlo, pero tuvo una suerte increíble, porque uno de los milicianos que iban en el camión con él era compañero suyo de clase y le salvó. Y entonces, pues mi tío, el que era profesor de equitación en la Academia de Toledo, se arrancó los galones de las carreteras y se hizo pasar que le reivindicaban por un comité. Lo sacó de Marqués de Cubas, pero lo vieron a coger y le llevaron a Díaz Porlier. Y en Díaz Porlier fue Lister, que le salvó porque entraba en la última saga que había de directos para Paraguayo, le salvó Lister. Dijeron, aquí se frena, y Lister de todos es conocido que no podía ver a Santiago Carrillo. Sí, perfectamente. Era enemigo visceral de Carrillo. No, entre los líderes de aquella época se llevaban fatal todos. El campesino no podía ver a Lister no podía ver a Carrillo. A Carrillo al final no le podía ver nadie. Porque lo que se hizo es que él fue el que acabó con el maquis. Y con el clan de los Quiñones en París. Y se oye que hasta su primera mujer la estranguló en una casa jardín de París, donde vivía la pasionaria. Hicieron un hoyo y está enterrada allí. Achón, que era la primera mujer de Santiago Ríos. O sea, que se ve que lo de Matarife lo llevaba en las venas. O sea, no le podían ver ni los comunistas a él. Salvo Stalin. Sí, también se dice que junto a la pasionaria, que era el trato que se llevó a muchos niños de la República Extraordinaria Rusa como niños o niñas de servicio del Ejército Rojo. Pero el servicio entendido. Sexual. Servicio de colchón y sábana. ¿Más? Bueno, pues os vuelvo a recordar que el próximo viernes es el libro de Carlos Paz, de la misma editorial, Esparta, entrevistas para conocer el problema de Oriente Medio. Que el director del programa La Hora del Café, Nacho Larrea, que le tenemos aquí, nos invita a todos a las 6 de la tarde el próximo jueves. A oír el café, Vale. no tomar café. La Hora del Café. Vais a oír café, pero no le vais a probar. Eso sí, la mesa de dirección admite que os traigáis unos cafetitos, que se lo beben ellos. Si no lo habéis visto nunca, está bastante interesante. No solamente es una grabación directa, pero también hay cortes y es recomendable. O sea que os esperamos ver por aquí de vez en cuando. Y bueno, y que mañana en Talavera de la Reina, por cierto, mañana feliz aniversario de la victoria. El sábado 1 de abril a las 12, de 12 a 14:30, pues una mesa informativa, entre otras cosas se recogerán firmas y todo lo que hacen digno de mérito nuestros camaradas. Lo dicho, los libros son a 25 en la calle, bueno, en la calle no en las tiendas, porque en la calle no se venden libros, pero aquí, pues por la confianza, la amistad y la comunión que tienen con la idea nacional sindicalista, nos lo dejan a 5 euros menos, o sea, 20, estáis animados y espero que respondáis para comprarlo, y también la mesa de postular que está afuera. Muchísimas gracias por todo y hasta el viernes que viene.